El demonio del monte se llevó a mi bisabuelo. Mi primo Juan y yo estábamos en la sala de mi casa hace unos años atrás. Era una noche fría de octubre y se había ido la luz en el pueblo, así que no había tele ni internet. Estábamos aburridos, sentados con una vela en la mesa, y empezamos a hablar de cosas raras que habían pasado en la familia. Juan siempre tiene historias, y esa vez me dijo que su papá, o sea mi tío, una vez vio algo en el cerro que lo dejó temblando. Dijo que nunca explicó bien qué fue, solo que era algo que no debía estar ahí, y que desde entonces no sube solo al monte. Eso me hizo acordarme de una historia que mi abuelita nos contó hace años, una que había olvidado hasta ese momento. Era sobre su papá, mi bisabuelo, y lo que le pasó una noche en la sierra. Juan no la sabía completa, así que le dije que se la iba a contar como me la acordaba, porque esa sí era una historia que valía la pena escuchar entera. La historia es la siguiente. Todo pasó hace mucho, cuando mi abuelita era joven, allá por los años 50 o 60, no estoy seguro. Ella vivía con sus papás en un ranchito en medio de la sierra, un lugar perdido donde no había carreteras ni luz eléctrica, solo caminos de tierra y monte por todos lados. Era una zona brava, de esas donde la gente decía que pasaban cosas raras, pues algunos contaban que veían luces flotando en los cerros de noche, y otros que escuchaban gritos sin que hubiera nadie cerca. Mi bisabuelo, el papá de mi abuelita, se llamaba Tomás. Era un hombre alto, flaco, con la piel quemada por el sol y las manos duras de tanto trabajar la tierra y cortar leña. Siempre andaba con su caballo, un animal viejo pero fuerte que usaba para ir al pueblo o moverse por los cerros. También decían que sabía cosas que otros no, cosas de brujería, aunque mi abuelita nunca lo decía directo. Solo mencionaba que él hacía trabajos para la gente, como curar males o sacar espíritus, pero no daba detalles. Esa noche que todo empezó, Tomás había ido a un pueblo vecino, a unas 3 horas a caballo desde el ranchito. Era un viaje normal para él, lo hacía seguido para vender maíz o comprar cosas que necesitaban en la casa. Se fue temprano y dijo que regresaría antes de que oscureciera, pero algo pasó y se tardó más de lo normal. Mi abuelita dice que ya era tarde, como las 9 o 10 de la noche, cuando empezó a preocuparse porque no llegaba. En la sierra, la oscuridad es espesa, no hay luna que alumbre bien entre los árboles y los cerros, y el frío te cala hasta los huesos. Ella estaba con mi bisabuela, las dos sentadas cerca del fogón, esperando escuchar el trote del caballo en el camino, pero no se oía nada. Pasaron las horas, y Tomás no aparecía. Mi abuelita dice que esa noche tuvo un mal presentimiento, como si algo estuviera mal, pero no sabía qué. Lo que pasó esa noche, según lo que Tomás contó después, fue que algo lo asustó en el camino. Dice que iba tranquilo, con el caballo al paso, cuando de repente sintió que el aire se puso raro, más pesado, como si algo lo aplastara. El caballo empezó a ponerse nervioso, resoplando fuerte y moviendo las orejas como si oyera algo que el jinete no podía. Tomás miró alrededor, pero no vio nada, solo los árboles oscuros y la negrura de la sierra. Entonces escuchó un ruido, como si alguien caminara entre el monte, pisando ramas secas. Pensó que podía ser un animal, un tejón o un venado, y le dio una palmada al caballo para que avanzara. Pero el animal se paró en seco y no quiso moverse más. Fue ahí cuando lo vio. No dijo qué era exactamente, solo que era algo espantoso, algo que no tenía sentido que estuviera ahí en medio de la nada. Pero lo que fuera, lo asustó tanto que no pensó en enfrentarlo ni en sacar el machete que llevaba colgado al cinto. Solo le dio un golpe fuerte al caballo con las riendas y salió corriendo. Entonces el caballo se desbocó, galopando entre el monte sin dirección. Tomás se agarró como pudo, pero el animal estaba fuera de control y se metía por donde no había camino, entre los cerros y los árboles. En la carrera, tanto el hombre como el caballo se toparon con alambres de púas que los rancheros ponían para marcar sus tierras.
Se cortó las piernas y los brazos tratando de pasar, y las ramas de los mezquites y las hojas de los otoles, que cortan como navajas, también le dejaron marcas por todos lados. Dice mi abuelita que él contó que corrió así por horas, perdido, sin saber a dónde iba. El caballo tropezó varias veces, pero seguía adelante hasta que al final cayó en una zanja. Tomás se levantó como pudo, con las piernas temblando y la ropa rasgada, pero ya no sabía ni dónde estaba ni cómo volver. Se quedó tirado en el suelo, herido y agotado, con el corazón latiéndole fuerte. El miedo no lo dejaba pensar claro, y decía que todavía sentía que lo había asustado estaba cerca, aunque no lo veía. Pasaron casi 4 días hasta que lo encontraron. Unos campesinos que andaban buscando leña lo vieron tirado cerca de un arroyo, a muchos kilómetros de donde lo habían asustado. Estaba vivo, pero en mal estado. Tenía la ropa hecha pedazos, las heridas abiertas y llenas de tierra, y algunas ya con gusanos comiéndole la carne. Nadie sabe cómo sobrevivió sin agua ni comida, y mucho menos saben qué pasó con el caballo. No podía caminar bien, y cuando lo levantaron, decía cosas sin sentido, como que alguien lo seguía buscando. Lo llevaron en una carreta hasta el ranchito, y mi abuelita y mi bisabuela se pusieron a limpiarlo. Le echaron agua con sal a las heridas para sacar la infección, y lo acostaron en un petate cerca del fogón para que entrara en calor. Cuando Tomás llegó al ranchito, estaba tan mal que no se levantó en días. Había perdido mucha sangre y casi no comió nada mientras estuvo perdido en la sierra. Mi abuelita y mi bisabuela le vendaron las piernas y los brazos, pero él seguía débil, con la cara pálida y los ojos bien abiertos. Mi mamá, que en ese entonces era una niña chiquita de unos 5 o 6 años, estaba ahí mirando todo. Dice que le daba miedo verlo así, como si estuviera esperando algo que iba a salir de la oscuridad. Pero lo peor no eran las heridas del cuerpo, sino lo que traía en la cabeza. Sí, y es que todas las noches, mientras estaba acostado en el petate, Tomás agarraba su machete con las 2 manos y empezaba a dar golpes al aire. Mi mamá lo veía desde un rincón, escondida detrás de una sábana, y dice que él gritaba cosas como: «Ya vienen por mí. Me van a llevar». Mi abuelita intentaba calmarlo, le ponía paños fríos en la frente y le hablaba bajito, pero no servía de mucho. Él decía que veía unos hombres, sombras altas que se paraban alrededor del petate y lo miraban sin decir nada. A veces decía que eran 3, a veces que eran más, pero siempre repetía que lo estaban buscando, que querían llevárselo a algún lado. Mi mamá dice que una noche lo escuchó hablar solo, como si estuviera peleando con alguien. Decía cosas como: «Déjenme en paz», o «Ya no voy a volver», y movía el machete como si quisiera cortar algo. Mi abuelita no sabía qué hacer, pues en el rancho no había doctor cerca, y la gente del pueblo no quería meterse. Algunos decían que Tomás había hecho cosas malas antes y que eso le estaba cobrando factura, y otros pensaban que se había vuelto loco por el susto en la sierra. Pero mi abuelita no creía eso, más bien, ella pensaba que algo lo había seguido desde el monte. Así pasaron varios días, con Tomás gritando y macheteando al aire cada noche. Mi bisabuela empezó a rezar más fuerte, pidiéndole a Dios que lo ayudara, pero él no mejoraba. Mi mamá dice que a veces se despertaba por los gritos, y veía a mi abuelita sentada junto al petate, con las manos juntas, murmurando oraciones. Una vez, Tomás se levantó de golpe y casi se cae, diciendo que los hombres estaban adentro de la casa. Mi abuelita lo agarró y lo volvió a acostar, pero él seguía temblando y mirando a todos lados. Era como si lo que había visto en la sierra no lo dejara en paz, y lo hubiera marcado de alguna manera. Mi mamá dice que esas noches eran las peores, porque no sabían si iba a amanecer vivo, o si algo se lo iba a llevar de verdad. Después de varios días así, mi abuelita decidió que no podía seguir esperando. Y es que Tomás no mejoraba, y las noches eran cada vez más pesadas con sus gritos y el machete. En el rancho no había ayuda médica, y la gente del pueblo no quería acercarse por los rumores de brujería.
Entonces, mi abuelita pensó en llamar a unas personas de la iglesia que había en un pueblo a unas horas de ahí. Eran de esos que rezan fuerte y cantan himnos, y ella creyó que tal vez podían hacer algo. Gracias a Dios llegaron una tarde, 4 o 5 personas con sus Biblias en la mano, y se pusieron en medio de la casa con mi abuelita y mi bisabuela. Empezaron a hacer una oración a Dios, todos juntos, pidiendo que sacaran lo que fuera que estaba atormentando a Tomás. Mientras rezaban, Tomás empezó a ponerse nervioso. Estaba acostado todavía, pero se sentó de golpe en el petate y gritó que ya estaban ahí, que ya habían llegado por él. Mi abuelita dice que ella y los demás no pararon de rezar, aunque todos estaban asustados. Él seguía señalando al aire, diciendo que los hombres estaban alrededor, que los veía parados en las esquinas de la casa. Mi mamá, que estaba escondida mirando, dice que ella no vio nada, pero que el miedo de Tomás se sentía en el aire. Los de la iglesia subieron la voz, clamando a Dios más fuerte, y fue entonces cuando lo escucharon. Primero fue un galope, como si un caballo estuviera caminando afuera de la casa, dando vueltas alrededor. Mi abuelita dice que sonaba muy claro, como si el animal estuviera pisando la tierra justo al lado de las paredes. Luego se oyó otro ruido, un rechinido fuerte, como si arrastraran una cadena por el suelo. Mi mamá dice que ella también lo escuchó, y que le dio tanto miedo que se tapó los oídos. El ruido siguió por un buen rato, el caballo dando vueltas y la cadena sonando, mientras los de la iglesia seguían orando sin parar. Mi abuelita decía que ella sintió un frío que no explicaba, como si algo pasara por la casa, pero no se detuvo a mirar. Solo cerró los ojos y siguió rezando. De repente, el galope empezó a alejarse, como si el caballo se fuera por el camino hacia el cerro. El sonido de la cadena fue disminuyendo poco a poco hasta que no se oyó nada más. Mi abuelita dice que todos se quedaron callados un momento, esperando, y luego, durante un tiempo, así fue. Tomás se quedó en el ranchito, ayudando en lo que podía, y hasta iba con mi abuelita a las reuniones de la iglesia cuando podía caminar mejor. Después de lo del caballo, Tomás parecía otro. Se quedó en el ranchito unas semanas, ayudando a mi abuelita y mi bisabuela con cosas simples, como traer leña o cuidar las gallinas. Ya no hablaba de los hombres que lo buscaban, y las noches eran tranquilas. Mi abuelita dice que hasta empezó a rezar con ellas a veces, sentado cerca del fogón con una vela prendida. Todos pensaron que lo que pasó en la sierra se había terminado y que la oración lo había salvado. Mi mamá dice que ella ya no se escondía para mirarlo, porque ya no le daba miedo verlo dormir en paz. Pero esa calma no duró mucho. Y es que un día, semanas después, Tomás dijo que se iba a la casa de sus padres. Era una casita vieja, la que había sido la herencia que sus padres le habían dado, y que quedaba más cerca del pueblo. Nadie supo por qué se quiso ir tan de repente. Mi bisabuela le preguntó si estaba seguro, pero él solo dijo que necesitaba estar solo un tiempo. Se fue con su caballo y unas pocas cosas que tenía, y mi abuelita no lo vio más después de eso. Ella dice que sintió algo raro cuando se despidió, como si él supiera que no iba a volver, pero no le dijo nada para no preocuparlo. A los 4 días de que estaba en su casita, unos vecinos que también eran sus amigos, fueron a buscarlo porque no salía de su cuarto. Tocaron la puerta varias veces, pero no contestaba, así que entraron a la fuerza. Y cuando lograron entrar, lo encontraron muerto adentro, tirado en el suelo. Tenía los ojos abiertos y una cara de susto que no se le quitaba, como si hubiera visto algo horrible justo antes de morir. Para incrementar más el misterio de su muerte, dijeron que cerca de él había un círculo de sal en el piso y unas velas apagadas, como si hubiera estado haciendo un trabajo de brujería otra vez. Nadie supo qué pasó exactamente, pero los vecinos dicen que la puerta estaba cerrada por dentro, así que no pudo entrar nadie. Algunos pensaron que se enfermó de repente, pero otros en el rancho dijeron que lo había buscado en la sierra al final lo alcanzó. Mi abuelita se enteró ese mismo día, cuando alguien llegó a avisarle. Dice que no lloró mucho,
solo se quedó callada mirando al cerro. Después contó que Tomás nunca dejó la brujería del todo, que aunque prometió alejarse, algo lo jalaba de vuelta. Finalmente, la gente del pueblo empezó a hablar, diciendo que él había hecho tratos con cosas que no debía y que por eso lo persiguieron hasta el final. Mi mamá dice que a ella le dio tristeza, pero también miedo, porque todavía se acordaba del ruido del caballo y la cadena. Y Juan, cuando terminé de contarle esto esa noche sin luz, me dijo que mejor no subiéramos al cerro por un tiempo. Los dos nos quedamos callados, escuchando el viento afuera, pensando en qué sería lo que habría visto Tomás esa noche en la sierra. Esa fue mi historia, gracias por escuchar. Recuerda que si te agradó esta historia y deseas apoyarnos, puedes hacerlo suscribiéndote a este canal, activando las notificaciones, dejando un comentario de qué te pareció este relato y también dejándonos un like. Recuerda, mi nombre es Javier y espero que me acompañes en el próximo relato.